suena. Llegó la hora, qué emoción. Yeah, yeah. Oh yeah. Palomitas que estallan, qué explosión. Cine con sabor, tu diversión. Bienvenidos y bienvenidas a Cine con Sabor, el podcast en donde hablamos sobre cine desde diferentes puntos de vista, aristas y, ¿por qué no?, hablamos un poquito también de las diferentes rarezas que puede tener este séptimo arte. En este episodio, el cuarto episodio de Cine con Sabor, vamos a tocar un tema que en lo personal me encanta. Es muy especial para mí porque nos lleva y nos obliga a tener paciencia, a estar muy enfocados en cuanto al detalle y nos da un poco de magia. Hoy vamos a hablar sobre el stop motion, así como lo oyeron. Esta técnica que hace ya varios años nos ha presentado grandes películas, pero que también requiere de un gran equipo y de mucha paciencia, como ya lo decía. Pues nada, vamos a hablar un poco sobre eso en este su cuarto episodio de Cine con Sabor a Stop Motion. Y para hablar sobre esta técnica vamos a repasar un poco su historia brevemente, pero vamos a hablar de su historia a lo largo de los años, las mejores películas que nos ha traído esta técnica, aunque no lo crean, las peores películas que nos ha traído el stop motion, y vamos a hablar también un poco de la incidencia cultural que ha tenido. Y claro, no puede quedar por fuera esa serie, ese apartado, perdón, esa sección que espero les vaya gustando con el paso de los episodios, y es qué necesidad. Y aunque no lo crean, el stop motion es una gran técnica, pero pues también qué necesidad. Para comenzar, como ustedes bien lo saben, y adentrarnos un poquito en la temática del episodio de hoy, les quiero hacer una pregunta. ¿Cuál fue la primer película de stop motion que ustedes vieron? ¿Fue una película divertida, entretenida, espeluznante, de terror? ¿Cuál fue esa primera película de stop motion? Déjenlo en los comentarios, ¿vale? Y arrancamos. Vamos a comenzar con la historia, ¿no? El stop motion es una técnica de animación que requieren, vaya que mucha paciencia. Ya se las voy a explicar. Pero para hacer un recuento, no sé si, y espero que hayan visto el capítulo de Cine con Sabor a Fantasía, donde mencioné que Georges Méliès, un mago, comenzó a hacer cine y a través quizás de un poco del error, esos errores que nos ayudan a ser mejores, como en la vida, pues descubrió algo increíble, y fue como cortando escenas, dejando la cámara quieta, volviendo a grabar o cortando la cámara, cambiando las cosas de posición y volviendo a grabar sin mover la posición de la cámara, pues se pueden generar ciertos efectos. Esto fue en 1902, pero realmente de la primer película de stop motion de la que se tiene como, digamos, algún tipo de conciencia es de 1898. Estamos hablando más o menos que hay unos 4 años de diferencia, y pues Georges Méliès se supone que es el primero. Y esta primera película que les digo, incluso la pueden buscar en diferentes plataformas de video, se llama Humpty Dumpty Circus. Básicamente es, no sé si vieron El gato con botas, este huevito parlante, es algo parecido, es algo como sobre esa historia. Y es una de las primeras obras de las que se tiene como información o que se tiene conocimiento que implementó la técnica del stop motion. Luego vendría El viaje a la luna de Georges Méliès, que se los había comentado que fue desarrollada en 1902. Luego tenemos un salto más o menos de unos 31 años aproximadamente, porque nos estaríamos colocando en 1933, cuando viene la película de King Kong. No sé si la recuerdan, es en blanco y negro claramente, y el apartado donde Kong está así como en el rascacielos, golpeándose el pecho y peleando contra los aviones, que tiene a la damisela en la mano. Ese apartado de esa primera película, esa primera entrega de Kong, esa parte en particular fue desarrollada en stop motion. Y yo sé, quizás ustedes se están preguntando, bueno, ¿y por qué no nos dijo cuál es la técnica para saberlo? Ya vamos a ello. Luego viene o llega el stop motion moderno, más o menos entre los 80s y 90s. Y yo sé que de estas películas ustedes iban a tener como quizás un poco más de idea, o sea, van a recordarlo. En los 80s, 90s, no solamente tenemos llegadas de películas, sino también de estudios dedicados al stop motion. Por ejemplo, el estudio Aardman, ¿sí? Se deletrea como Aardman, que nos entregó películas como Pollitos en Fuga,
¿Se acuerdan de esta película donde las gallinas se dan cuenta realmente para qué están siendo utilizadas y empiezan a planear cómo escapar al estilo militar? Pues esa película es de este estudio. Pero también viene una película que en inglés, y espero pronunciarlo bien, se llama The Nightmare Before Christmas. Es como la noche antes de Navidad, que realmente para Latinoamérica se viene a titular El extraño mundo de Jack, que personalmente es una de mis películas de stop motion favoritas por todo. Ahora les doy como un ticito sobre esta película. Esta película está basada en lo que se entiende como un mito navideño ruso, pero también es mezcla de un poema escrito por su productor Tim Burton, que está por aquí en alguno de mis cuadritos para los que están viendo esto en video. Él desarrolla como el guión de esta historia también, o se desarrolla como toda esta trama del extraño mundo de Jack, basándose en un poema que más o menos tiene una extensión de 3 páginas, ¿no? Entonces ahí como para que vayamos aprendiendo un poquito también de dónde pueden llegar esas increíbles ideas que resultan siendo grandes películas. Luego pues ya vienen otras diferentes películas de las cuales ya vamos a hablar, pero antes de avanzar, y yo sé que ustedes dirán que debí comenzar con esto, pero quería que primero imaginaran un poco de qué rayos está hablando Nicolás, ¿sí? Pues básicamente les voy a explicar qué es la técnica del stop motion. La técnica del stop motion es la unión de la fotografía y el video para implementar o darle vida a objetos inanimados. En el primer capítulo, o en el segundo, ya no recuerdo muy bien, les comenté que un segundo de video tiene 24 fotogramas, 24 fotografías. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo tomo 24 fotografías y las reproduzco en línea, para yo poder percibir un movimiento fluido, pues deberán tener una duración de aproximadamente 1 segundo. Esta técnica, el stop motion, o sea, movimiento detenido, traducido al español, pues implementa esto. Lo que hacemos es que ubiquemos un objeto, incluso lo pueden hacer con sus celulares, colóquenlo en un lugar donde no se vaya a mover, en un trípode o algo así, y utilicen una bolita de plastilina y colóquenla, para que me entiendan, en el filo izquierdo del celular, de la imagen de la cámara, ¿sí? Ustedes lo ponen ahí, toman una foto. Luego lo mueven un poquito hacia la derecha, un poquito, menos de 1 centímetro. Toman otra foto. Lo mueven otro centímetro, toman otra foto. Lo mueven otro centímetro, toman otra foto. Y así sucesivamente hasta lograr, no sé, hagámosle 60 fotografías hasta que llegue al otro extremo de nuestro celular, o bueno, de lo que nos deja ver la cámara del celular. Luego cojan estas fotos y métanlas a un programa de edición de video y hagan que esas 60 fotos se reproduzcan en 1 segundo. Lo pueden hacer en 3 segundos, por lo que son 60 fotos. Y se van a dar cuenta cómo esta bolita de plastilina se mueve sola, como por obra y gracia del Espíritu Santo, dirían por ahí. Ahora, hay aplicaciones que podrían utilizar. Stop Motion Studio, si no estoy mal, lo pueden descargar desde la Play Store y básicamente implementan lo mismo. La abren, pueden buscar un tutorial si quieren, es muy fácil, realmente es muy intuitiva de utilizar. Y pueden empezar a tomar esas fotos, como les digo, y la misma aplicación, la misma app les va a dejar reproducir estas fotografías como video y van a poder ver cómo algo inanimado se mueve. Como lo dije, parece un poco sencillo, pero realmente si solamente nos toma tiempo, bastante tiempo, hacer mover una bolita de plastilina, ¿cómo será mover un personaje completo? Y ahora, no solamente el personaje, sino también las diferentes cosas o los elementos de utilería que tienen que converger o que se tienen que mover con el personaje. Por eso es que las películas de stop motion son tan, digámoslo, maravillosas, son tan espléndidas y son tan rigurosas. Una película de stop motion se puede durar, en producción puede durar años.
Entonces, bueno, ya más adelante cuando estemos hablando de las películas que más se destacan, les iré diciendo aproximadamente cuánto duraron. Algunas, no me sé el dato de todas, pero bueno. Y esa sería como la breve y el apartado más breve de lo que sería la historia del stop motion, pues hasta hoy en día, donde ya tenemos pues diferentes entregas y películas que son muy llamativas y que muy seguramente a lo largo de que yo se las vaya nombrando, ustedes van a decir, wow, claro que sí, esa película me encantó. Y para comenzar el apartado de las mejores películas de stop motion, no puedo dejar por fuera una que personalmente me gusta, aparte del extraño mundo de Jack, y es El cadáver de la novia, traída a nosotros en 2005. ¿Sí? Para que ahí les voy botando daticos. No sé si ustedes sabían que las voces de los personajes principales son de Johnny Depp y de Helena Bonham Carter. ¿Sí? Ellos son los que hacen las voces originales, pues en inglés, de los personajes principales. Una película que nos cuenta una historia bastante llamativa de cómo una promesa puede retornar o puede crear cosas, ¿no? Como esa promesa del anillo o del matrimonio llevada como a otros aspectos. Es muy interesante. Es producida también por Tim Burton y aquí hay algo llamativo de esta película. No solamente que los personajes sean marionetas con esqueletos cubiertos en silicona, sino también cómo implementamos diferentes técnicas. Como ustedes bien lo saben, pues el cine se construye de diferentes artes y en especial en esta película de la colorimetría y la fotografía. Como el mundo de los muertos es súper colorido, es como bonito, como llamativo, mientras que el mundo de los vivos es realmente como oscuro, como grisáceo, como opaco. Entonces, esto también influencia un poco la trama y la, no sé, perspectiva quizás desde donde nosotros podemos observar la película. Así que una película excepcional. Luego vamos a hablar de otra película que también se destaca mucho. Les pido excusas si me escuchan un poco emocionado, pero es que es un tema que particularmente me gusta mucho, me llama mucho la atención y que he tratado de enseñar también a diferentes personas y que pues ha tenido resultados muy hermosos y muy llamativos. Continuemos con nuestra segunda película más destacada de este sabor a stop motion y es Coraline. Coraline, entregada a nosotros en 2009, basado en una novela de Neil Gaiman, ¿sí? Y esta en particular tiene de todo, ¿no? Tiene técnica, tiene historia y tiene un diseño impactante. Digamos que algo en particular de esta película de Coraline es que es el primer largometraje de stop motion rodado en 3D estereoscópico. Entonces esto ya implementa como otro nivel de técnica, otro nivel de desarrollo digital también. Es importante tener en cuenta cómo esta historia, que es muy llamativa, que es traída a nosotros a través de un personaje muy, digámoslo, atrevido, pero que también es un poco infantil, pues nos mezcla dos cosas importantes. Lo primero, lo que tiene que ver con el terror. Entonces sería stop motion llevado también implementado con terror, pero también lo que tiene que ver con esta fantasía de los mundos paralelos, ¿no? Y cómo en dos mundos pueden coexistir las mismas figuras, por decirlo de alguna forma. Digamos que quizás nosotros ya estamos un poco acostumbrados por todo el tema del multiverso, todo lo que Marvel también nos ha traído, pero estamos hablando del 2009, ¿no? Estamos hablando de hace ya 16 años. Entonces, vean hace cuánto empieza. Y yo comienzo personalmente a ver cuándo fue que se presentaron o se estrenaron estas películas y ya me empiezo a sentir un poquito viejo. Pero digamos que eso es lo bonito del stop motion, ¿no? No importa el paso del tiempo, sigue siendo una técnica que se mantiene. Para cambiar un poquito también digamos como de estudio, de productor o de estética más bien, vamos a irnos por otro lado y vamos a hablar del estudio Laika, o más bien de una de las películas que produjo, porque está dentro de las películas más destacadas de stop motion, y es Kubo and the Two Strings, ¿sí? Y esta película en particular trató de tener una estética
más guiada hacia lo que tiene que ver con la mitología, sobre todo hacia un estilo japonés, y lo que tiene que ver con temas más épicos. Veamos cómo a lo largo de que hemos hablado de las mejores películas hemos tenido diferentes temáticas, ¿sí? Y hay algo importante con esta película, y es que aquí no solamente tenemos la implementación del stop motion, sino que también lo tenemos con la mezcla del CGI, de los efectos especiales. Y como esta película, ojo, estuvo nominada al Oscar en 2 categorías. Primero, claramente, a Mejor Película Animada, por la técnica, y también a Mejores Efectos Visuales. Entonces aquí ya comenzamos a ver cómo se empiezan a combinar diferentes técnicas de la cinematografía para darle vida a estas historias tan increíbles. Y por último, yo quisiera destacar 2 películas. La primera es Isla de Perros, de 2018, donde el director es Wes Anderson, este gran cineasta que nos ha traído películas maravillosas. Lo primero es un tributo al cine japonés y una estética visual del mismo director, ¿no? Del mismo Wes Anderson. Wes Anderson hay directores que a lo largo de los años se han especializado, especializado en ciertas técnicas, en ciertas formas de hacer cine. Wes Anderson es uno, Tarantino es otro, podría hablar Pedro Almodóvar, Guillermo del Toro, etc. Y pues Wes Anderson lo hace en esta película. Esta película me llama mucho la atención y estoy muy de acuerdo que esté dentro de las mejores películas de stop motion, porque no solamente es la implementación de una técnica de manera impecable, sino que también es una historia crítica y sofisticada. Es una historia crítica sobre el maltrato animal, sobre el consumismo, sobre, cómo rigen también ciertos estándares políticos y demás en la humanidad. Siento que justamente eso es lo que debería hacer el cine, no hablar directa y crudamente, pero sí mostrarnos un poquito de lo que estamos haciendo mal. Quizás eso nos ayudaría a construirnos como mejor especie. Ahora bien, voy a introducir una que particularmente me encantó, y sobre todo porque también se destaca por ciertas cosas que se hicieron a nivel de producción, y es Pinocho, de Guillermo del Toro. ¿Por qué? ¿Por qué destacar esta película? Hay muchas razones. En particular porque Guillermo del Toro no hizo simplemente un remake, no volvió a contar la historia de Pinocho y ya no. Él hace un retelling. Él coge lo que es la esencia de Pinocho y nos cuenta una historia totalmente diferente, usando los mismos personajes, porque tenemos a Pinocho, tenemos a Pepe Grillo, tenemos la ballena incluso, pero nos cuenta una historia rodeada de muchas otras cosas. Nos cuenta algo desde otras perspectivas, y eso es de aplaudir. Además, no sé si ustedes lo sabían, y si no sabían, se los cuento para que se den cuenta que aquí en Cine con Sabor vamos botando así como cositas interesantes. Y es que la película Pinocho, desarrollada en stop motion, tardó 5 años en grabarse. 5 años para lo que podría ser, 1:20 más o menos. Y más allá de eso, algo que a mí me pareció bellísimo es que Guillermo del Toro manda a construir, Guillermo del Toro y toda la producción, y pues yo sé que serán muchas personas, pero a título personal, pues destaca Guillermo del Toro, que es el director, mandan a hacer un estudio en Guadalajara para hacer esta película, para poder contratar, no sé cuál es el porcentaje, sé que es un porcentaje muy alto, 80-90% de las personas que trabajaron, de los artistas que trabajaron en la película, en la producción de Pinocho, son mexicanos. Y eso es lo que también debe hacer el artista, ¿no? Apoyar su propio entorno y su propia cultura. Y aquí, como datico extra, como un dato ahí debajo debajo de la mesa, es que esta técnica de stop motion, si bien se necesita mucha paciencia, también es muy reconocida. Y en uno de las versiones de Smart Films, que es un festival de cine hecho con celular, aquí en Colombia, creo que también hay una versión en Argentina,
Bueno, a uno de los ganadores de la película, creo que en la categoría profesional, no estoy seguro, por eso les digo, pues también cojan lo que yo les digo con pinzas e investiguen, pues gana con un cortometraje en stop motion. Bellísimo, bellísimo, deben buscarlo. Habla un poco como sobre el tema de realmente lo que deseamos. Pero bueno, para no hacerles el cuento largo, el ganador tiene como premio obviamente dinero, no estoy seguro de cuánto es la suma, 20, 30 millones de pesos, pero aparte de eso, lo envían a los estudios de stop motion en Guadalajara. Estos mismos estudios que mandó a hacer Guillermo del Toro y pues su combo o su equipo de producción para la película Pinocho. Estos mismos estudios que producen esta película tan fascinante. Y bueno, ya con esto terminamos el apartado de las mejores películas que nos entrega la técnica de stop motion. Y aunque ustedes no lo crean, hay un apartado de las peores películas que nos ha dejado el stop motion, porque igual la técnica no tiene la culpa de quien la implemente, ¿sí? Es como los superpoderes, ¿sí? Los superpoderes no tienen la culpa la tiene quien tiene el superpoder. Y ahora bien, yo les soy sincero, yo no conocía estas películas, quizás así de malas son, pero hice una investigación para poder dejárselas ahí y que si ustedes quieren puedan verlas. La primera es Food Fight y más que ser una película netamente de stop motion, es una película que utiliza el CGI, o sea, los efectos especiales, para imitar un stop motion mal logrado, ¿sí? Yo me puse a investigar, traté de buscarla y vi como sus portadas, sus afiches y demás, y la verdad es que no dan ganas de verla. Además que la producción se vio trastocada por muchas cosas, por robos, por demoras increíbles. O sea, imagínense, la increíble obra de Pinocho se demoró 5 años y es una cosa espectacular. Esta cosa se retrasó como 10 años e igual salió siendo una cosa que pues, entra entre las peores entregas de stop motion. Entonces realmente lo que parece esta película es como si hubieran tratado de hacer una presentación de un juego en su versión más beta, por decirlo de alguna forma, pero pues investiguenle por ahí. La segunda película que tenemos como peor de las entregas de stop motion es Las aventuras de Mark Twain y tiene unos méritos digámoslo técnicos por la implementación de la plastilina y demás. Pero ojo, aquí hago un apartado. El stop motion no solamente se maneja con plastilina, ¿no? O sea, se puede hacer, hay muchas técnicas. El paper cut, obviamente la plastilina, los esqueletos, las sombras chinas también se pueden implementar en stop motion. Entonces hay muchas cosas que se pueden hacer. Pero pues básicamente es un poco confusa. Me acuerdo mucho en También Caerás, que había este apartado como de los plastichistes. Y justamente el que contaba como el chiste era un personaje animado en plastilina y esto es el stop motion. Vea cómo se puede implementar en diferentes cosas. Y por último tenemos una película que es del 2015. La primera, la de Food Fight, la que les estaba diciendo, es del 2012. Luego tenemos la de Las aventuras de Mark Twain, que esta sí es de 1985. Por eso digo que pues para su época, pues quizás bien, pero pues ya estamos hablando de los 80s donde habían cosas como El extraño mundo de Jack y cosas como esas. Entonces pues ahí se las dejo para que la investiguen. Pero bueno, retomando, está Hell and Back, que básicamente es una comedia de humor un poco vulgar que pues no conecta muy bien narrativamente. Yo estuve buscando y es llamativa. Creo que hay películas en live action que hablan como de lo mismo y básicamente es como una pareja o un grupo de amigos que tiene que viajar al infierno a través como de un portal mágico para rescatar a unos amigos que rompieron como un pacto sagrado que habían hecho, ¿no? Como un pacto de sangre, no sé muy bien. Pero pues bueno, ahí se las dejo. Deberían chismosearlas. De lo malo también se aprende qué no hacer, al menos. Y pues nada, digamos que es importante que sepan que todo lo que se mueve lento no es arte. Todo lo que toma vida así, esto no es arte. A veces simplemente puede ser extraño. Entonces, nada, yo creo que es importante aprender de las diferentes técnicas y pues saber que debemos implementarlas bien.
no tiene que ser perfecto, no tiene que ser comparado a lo que estudios como Laika hace o como lo que hace Tim Burton. Pero yo creo que si hacemos bien y lo hacemos con la suficiente paciencia y el suficiente cariño, sobre todo amor, pueden salir cosas maravillosas. Yo, por ejemplo, destaco, ya voy a hablar también como del impacto cultural, entonces voy a destacar como algunas cosillas que me ha dejado pues estos pocos o muchos años de ver, de hacer y de enseñar un poco de cine. Como les decía, vamos a hablar un poco como de ese impacto cultural. Yo creo que sobre todo en la nueva era del cine y del audiovisual, de la inteligencia artificial y demás, el stop motion es algo que viene a rescatar el trabajo manual, la constancia, la disciplina, el arte, el trabajo de los artistas plásticos. Porque si bien podemos implementar muchas cosas con efectos especiales e incluso con inteligencia artificial, pues no hay nada como la estética. Y cuando me refiero a estética, también me refiero a la paciencia que debe tener un artista a la hora de querer desarrollar, así sea un cortometraje en stop motion. Es algo que, si bien nos puede ayudar a darle vida a cosas inanimadas, también nos puede ayudar a contar experiencias vividas y situaciones impactantes. El stop motion también ha influenciado el desarrollo de muchos videojuegos, de cortos animados en redes, y aquí es justamente donde su estética ha permitido, y digamos que la facilidad, ojo, no quiero que confundamos dificultad o facilidad con constancia, con empeño, con esmero, ¿sí? Porque si bien no es una técnica difícil, sí es una técnica que requiere mucho tiempo. Eso realmente vendría siendo lo complejo, ¿no? Como las largas jornadas de estar moviendo y moviendo un personaje o moviendo un objeto. Eso realmente es lo complejo. Sin embargo, la implementación es sencilla. Solamente necesitas una cámara, ¿sí? Y después puedes poder meter esas fotografías a un programa de edición que puede ser el que tú quieras, ¿no? Puede ser Movie Maker, puede ser Final Cut, puede ser Premiere, puede ser DaVinci, puede ser el que les había dicho, ¿no? El Stop Motion Studio. Pueden ser muchas cosas. O puede ser Dragon Frame, que es el más profesional que se conoce para hacer Stop Motion. Pero aquí hay algo importante de esta técnica, y es cómo le permite a personas sin muchos equipos, simplemente con un celular, hacer cine, hacer arte. Es bellísimo porque cito nuevamente a Guillermo del Toro, que también debe estar por aquí detrás en alguno de mis cuadritos. Él en una entrevista que le hicieron hace no mucho, hace un par de años, él decía, es increíble cómo en ocasiones decimos que no se puede hacer cine o que el cine es muy costoso, pero hoy en día, en el presente, un adolescente, un joven, tiene más herramientas que lo que muchos cineastas tuvieron hace muchos años, que lo que Georges Méliès tuvo en 1902. Y es cierto, a veces ni siquiera es falta de recursos, sino de querer hacerlo y de una buena historia. Quiero destacar que a lo largo de los años que yo he estudiado, he hecho y he enseñado cine, me he encontrado con joyas, me he encontrado con historias increíbles, con historias que hablan de temas personales, de temas sociales, de temas culturales, y en particular destaco uno en stop motion, que quizás en algún momento puedan verlo, esperaría que sí, y este lo hizo un estudiante. A través del stop motion hizo o nos contó la historia sobre lo que tiene que ver con la depresión y la ansiedad. Y es como este personaje es un personaje amorfo, como que no tiene formas y que se mueve un poco extraño. Y empieza a escuchar un sonido en una puerta que es como un rasguño, y se va parando, va caminando, y cuando llega al frente encuentra nada más y nada menos que su perrito. Y en el momento en que su perrito lo ve, este personaje como amorfo, como sin forma, se empieza como ¿cómo decirlo? Como a descubrir, ¿no? Se le empieza a caer como esta envoltura que tenía, y encontramos a un ser humano, a una persona.
Y yo creo que muchos nos podemos sentir así. En lo personal, yo tengo dos mascotas. Tengo una perrita llamada Blake y tengo un gatito llamado Charlie. Que aquí internamente les voy a contar. El nombre de Charlie no es Charlie, es Charles Fellini. Por Charles Chaplin y Federico Fellini. Sí, yo estoy un poco loco, pero bueno, no importa. Pero es eso, cómo a través de stop motion podemos contar algo que todos y todas podemos llegar a sentir en algún momento en nuestras vidas, pero bueno. Llevado ahora a lo audiovisual, yo creo que en el momento en que se estrenó ese corto, todos y todas quedamos anodados de tanta verdad en una técnica tan increíble. Y pues aprovecho, si en algún momento la creadora de ese corto puede ver este episodio, puede escuchar este podcast, pues decirle que básicamente hizo magia. Y bueno, ahora sí, también en temas colombianos, destacados ya a un nivel un poco quizás más grande, no lo pude encontrar, les soy sincero. Intenté buscar este cortometraje, pero no lo pude encontrar, que es la mezcla del stop motion y dibujos, pero les dejo el dato para que lo puedan buscar. Y es Pelea de Gatos del 2008. Es un cortometraje colombiano destacado. Estuve investigando, pero pues no lo pude encontrar. Y ahora yo creo que tanto ustedes como yo estábamos esperando esta sección, y es la sección de ¿qué necesidad? Oh, qué necesidad. Cámara lenta en una escena de más. En nuestro apartado y en esta sección de ¿qué necesidad? Bueno, la pregunta, y en serio lo hago, ojalá me escuchen en Hollywood. ¿Qué necesidad tienen de hacer una película de stop motion simplemente por hacer stop motion? Sin una buena historia que se pueda abordar o que se pueda construir en base también a la misma esencia de la técnica. ¿Qué necesidad tenemos de repetir estilos? Hay muchas personas, o sea, cuando tú estás aprendiendo, cuando estás empezando, sí que es bueno buscar referentes, ¿no? Tim Burton es uno de los que más destaca dentro de la técnica del stop motion. Pero ¿por qué solo hacer cortos o hacer películas basados en esta técnica? Esa técnica o ese estilo, más bien, la técnica no, me corrijo nuevamente, el estilo es de Tim Burton, ¿sí? Y tú no quieres que cuando tu película llegue a grandes pantallas, pues piensen, oiga, esto como que lo hizo Tim Burton. ¿Por qué no? O sea, cuando se está comenzando, sí, qué chévere buscar referentes. Inclusive yo tengo varios referentes de diferentes épocas, de diferentes eras del cine, como François Truffaut, como Pedro Almodóvar, como Guillermo del Toro, pero no hay que quedarnos simplemente en repetir, porque básicamente es como hacer remakes de otras películas que ya otras personas pudieron haber hecho. No, mi invitación a través también pues, de este apartado del stop motion es, bueno, miren, averigüen, investiguen, imiten cuando están aprendiendo. Luego ya comiencen a buscar su propio estilo, como cuando se visten, ¿sí? Qué feo quizás tratar de imitar siempre a los demás de cómo se visten. No, tratemos de encontrar, al inicio puede parecer chistoso, podrá parecer ridículo incluso, pero a veces lo ridículo marca tendencia, ¿no? Y bueno, ya digamos que aquí otro en nuestro apartado de ¿qué necesidad? ¿Qué necesidad hacer una película en stop motion para luego meterle un montón de CGI, de efectos especiales? Pues ya después no va a aparecer una película hecha con stop motion, ¿no? Básicamente, yo sé que pues no es mucho, pero ese es el apartado de ¿qué necesidad? Yo quiero cerrar esta sección con una cosa, y es, mira, si ya de por sí vas a animar con paciencia, con amor, con detalle, como lo requiere el stop motion, pues realmente haz que valga la pena y no simplemente nos entregues plastilina en formato Excel. ¿Sí? O sea, no nos entregues algo por entregárnoslo así. Y con esto terminamos nuestra pequeña pero muy deliciosa sección ¿qué necesidad? ¿Qué necesidad? Vamos a opinar cosas extrañas que nos hacen pensar. En las películas es para dudar. Y ya para cerrar este capítulo que se hizo un poco largo, me imagino también por la emoción que me causa y por los datillos curiosos, yo quiero dejar como una reflexión sobre el stop motion. Y es que el cine justamente desarrollado con esta técnica es como un tejido hecho a mano. Y me voy a explicar. Mira, puede ser imperfecto,
pero es hecho con el alma. Nos recuerda que el cine básicamente también puede ser un arte hecho con las manos, hecho con los dedos, y no solo a punta de clics o a punta de, equipos técnicos demasiado grandes, gigantes y costosos. Si nos armamos de amor y paciencia, podemos hacer un Pinocho de Guillermo del Toro, podemos hacer un Extraño Mundo de Jack de Tim Burton, podemos hacer grandes películas. Y bueno, ahí como un chistecito, ¿no? Como yo creo, básicamente, si hemos tenido a lo largo de la historia como varias protestas de actores y actrices, ¿sí? De la farándula, de Hollywood y demás, yo no me imagino el problemonón que se armaría si los personajes hechos en plastilina pudieran hablar. Yo creo que pedirían vacaciones y terapia física de tanto movimiento y tanto vaina y tanta cosa. Pero bueno, esto fue el cuarto episodio de Cine con Sabor a Stop Motion. Espero les haya gustado, espero hayan aprendido. La verdad yo me divierto mucho haciendo esto y lo seguiré haciendo por ustedes, por mí, por el cine, para aprender cada vez un poquito más de este bello arte. Por favor, déjenme en los comentarios qué les pareció, qué podría mejorar, qué estoy haciendo bien, qué estoy haciendo mal. Todo es prueba y error, como digo en un par de videos, ¿no? Les dejo también mis redes sociales, Instagram, TikTok, que estoy subiendo cositas también sobre cine y sobre impresión 3D. Y nada, recuerden dejarme en los comentarios cuál fue la primera película de stop motion que vieron. Y nos vemos en otro episodio de Cine con Sabor. Chao, chao.